agentes antiulcerosos. Hace una comprensión práctica del diseño de fármacos. Primero, ¿qué es lo que es la úlcera? La úlcera corresponde a una erosión localizada de la membrana o las membranas mucosas del estómago y duodeno. Entonces, cuando decimos una erosión, significa que la capa más externa, que está en contacto directo con el ácido clorhídrico, es la capa que está erosionada. Como podemos ver acá en la imagen, se empieza a formar una úlcera, una llaga, porque empezamos a perder cobertura. Y por tanto, si no hay cobertura, vean ustedes cómo el ácido va a poder entrar en contacto después directamente con el músculo eventualmente, y eso puede llevar no solamente a dolor, sino también al desarrollo de cáncer. Las causas tenemos sin evidencia clara: estrés, alcohol y dietas irritantes. Cuando decimos dietas irritantes, se refiere a dietas ricas en grasas más que dietas picantes. Se asocia por lo general el consumo de cosas picantes al desarrollo de úlcera. No hay una correlación directa porque algunas cosas picantes no son en sí mismas corrosivas. El alcohol y el estrés. De estos dos, el que sí podría tener mayor impacto en el desarrollo de úlcera es el alcohol, porque el alcohol, llámese el etanol puro se ocupa como inductor de úlcera en modelos animales, en ratas particularmente. La inyección de etanol puro en el estómago induce ulceraciones en ratas. Y con evidencia clara y concreta demostrada, los famosos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, cuando decimos AINE, es un antiinflamatorio. Y cuando digo no esteroidal, se refiere a que no tiene estructura de esteroide. Ejemplo clásico, la famosa aspirina. Ejemplo clásico, el ibuprofeno, etc. ¿Qué hacen ellos? Inhiben las ciclooxigenasas, las COX. Y las COX se caracterizan porque sintetizan mediadores proinflamatorios, o sea, sintetizan prostaglandinas proinflamatorias. Por tanto, si nosotros inhibimos las COX, no tenemos inflamación. ¿Cuál es el problema? Que las COX también secretan prostaglandinas que inhiben la secreción de ácido. Entonces, si usted está inhibiendo permanentemente las COX, ¿qué va a pasar? No se corta la secreción de ácido, va a tener una secreción de ácido extensiva. Y la tercera causa comprobada es esta bacteria, que probablemente la han escuchado, la Helicobacter pylori. Es muy común en la población. Todos tenemos Helicobacter pylori en el estómago, pero no todos desarrollamos una úlcera por Helicobacter pylori. Es una bacteria que logra sobrevivir en el pH ácido estomacal. Aquí podemos ver una imagen ilustrativa que nos muestra cómo esta bacteria puede generar una ulceración estomacal, porque la bacteria, a ver si es que lo tengo en la próxima imagen, ahí está, cuando llega tiene un sistema de anclaje al epitelio, a las células parietales, así se llaman, las células parietales del estómago. O sea, la bacteria atraviesa toda esta capa de mucus y bicarbonato, que es la capa que protege a las células parietales del ácido clorhídrico. Y tenemos que la bacteria, cuando se ancla, comienza a secretar amoníaco, que le genera un ambiente protector. ¿Por qué? Porque el amoníaco es base. Entonces eso de alguna manera le genera un microambiente que la protege del ácido. Le permite entonces multiplicarse, y esa multiplicación hace que vaya destruyendo toda la mucosa que protege el estómago. La bacteria se alimenta de lo que va encontrando, y finalmente eso, ¿qué es lo que hace? Que quede expuesta la célula parietal al ácido del medio, al lumen estomacal, generando daño, generando eventualmente cáncer. La única manera de combatir esto ya no es con un antiulceroso, sino es con terapia antibiótica, particularmente con una mezcla de amoxicilina, claritromicina, ahí tenemos dos antibióticos distintos, y un inhibidor de la bomba de protones como omeprazol. Ese es el antiácido. Las personas tienen que consumir esto por alrededor de un mes, porque la bacteria es súper difícil de liquidar. Imagínense, tenemos que tener un inhibidor de la pared celular, tenemos que tener un inhibidor de la síntesis proteica y más el agente antiácido para que la bacteria pueda morir. Bueno, tratamiento de una úlcera, lo más simple sería consumir un antiácido, pero ¿cuál es el problema? Bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de aluminio. ¿Cuál es el problema de los antiácidos? Que pueden producir lo que se llama una secreción de ácido por rebote. O sea, generan un alivio rápido porque neutraliza el ácido de manera instantánea, pero se puede producir una sobreexpresión luego de ácido clorhídrico.
Sirven cuando les cae algo mal, ¿no es cierto? Un asado, algo muy pesado. Claro, ahí en el momento ayuda, pero para una úlcera crónica no es recomendable. Y esto es lo que vamos a ver ahora, los antagonistas de los receptores de histamina H2. Ojo que ahí dice H2, ¿ok? No dice H1, así que cuidado con eso. H2, existen los H1, H2, H3, H4, así que H2 en particular. Y aquí hay algunos ejemplos, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y todos estos que terminan, ¿no es cierto?, en tidina son los antagonistas H2. Vamos a ver cómo se les ocurrió la cimetidina, que luego fue retirada del mercado porque produce lo que ustedes ven aquí al lado, que se llama ginecomastia, que es un crecimiento exacerbado antinatural en los varones de los pechos, de una manera, ¿no es cierto?, anómala, y se retiró del mercado. O sea, altera el metabolismo de las hormonas dentro del cuerpo, aparte de ser un antagonista H2. Otras estrategias, hoy día también contamos con esto, los inhibidores de la bomba de protones, que son los prazoles, ¿ok? Omeprazol, lansoprazol, etcétera, que lo que hacen es bloquear de manera covalente la bomba de protones. Y por tanto, si ellos inhiben de manera covalente, en cambio los antagonistas H2 son no covalentes, ¿cuál de los dos va a tener un efecto más prolongado a través del tiempo? Los inhibidores de la bomba, ¿ok? El target es diferente. Estos bloquean la bomba que produce el ácido, estos bloquean un receptor H2 que ya vamos a ver qué es lo que hace. Y para el Helicobacter pylori ya expliqué que es necesario que administren, aparte del antiácido, 2 antibióticos. Ya, ok. Perfecto. Sí, puede ser que estén buscando una nueva alternativa de más amplio espectro, como por ejemplo, yo sé que se puede dar amoxicilina con el macróleo, que es la claritromicina, o bien se puede dar amoxicilina con metronidazol. Esa combinación, profe, yo he visto que incluso genera genera una mayor lesión a nivel gástrico, aumenta. ¿La del metronidazol o la del metronidazol puede ser? Yo lo he visto con pacientes. Claro, porque el metronidazol, mire, produce lo que se llama estrés oxidativo dentro de la bacteria, pero eso también puede ocurrir dentro de las células sanas, ¿ya? Así que puede ser esa la razón, ¿ya? Pero hay que buscar siempre la combinación de por lo menos 2 antibióticos. Muy bien. Ya, para poder entender por qué vamos a centrarnos ahora en el receptor H2, tenemos que entender cómo es la liberación de los jugos gástricos a nivel estomacal. Las células parietales del estómago son las que producen el ácido clorhídrico, pero también liberan enzimas digestivas. Entonces, qué interesante, porque a nivel del estómago ya tenemos digestión enzimática. El estómago está cubierto por una capa de mucus, por bicarbonato que es secretado en el medio y por tanto hay un gradiente de pH, o sea, el estómago no está directamente en contacto con el ácido clorhídrico porque tiene toda esta capa gelatinosa que lo recubre. La porción terminal del estómago se llama antrum y se encarga de secretar la gastrina, que es una hormona. Cuando ustedes comen, ya el alimento estimula por presión esta región llamada antrum, que son unas células especializadas, y esa presión es sensada y por tanto esas células disparan la secreción de gastrina. La gastrina viaja por el plasma, por el torrente sanguíneo y estimula la producción de ácido clorhídrico estomacal. Cuando ustedes comen alimento, también se estimulan 2 sistemas extras. El sistema colinérgico, o sea, se libera acetilcolina, que también estimula la producción de ácido clorhídrico. Y se libera la hormona histamina, que también estimula la producción de ácido clorhídrico. Vamos para allá entonces. Tenemos que hay 3 vías para producir ácido clorhídrico. ¿Cuál es la que vamos a bloquear nosotros? La última vía. Ya está acá. Y por tanto, vamos a tener una reducción total o parcial de la secreción de ácido. Una reducción parcial, no total, así que cuidado. Por eso que después, con el paso del tiempo, se inventaron los inhibidores de la bomba de protones. ¿Okay? Entonces, después del tiempo, lo voy a dejar aquí anotado, los prazoles
se inventaron porque los prazoles bloquean totalmente la secreción. En cambio, un antagonista H2 bloquea parcialmente la secreción. Y acá lo tenemos, entonces, una imagen ilustrativa del estómago. Aquí está esta región llamada antrum, que es un grupo de células que les acabo de decir que sensan la presión del alimento y estimulan la secreción de la hormona gastrina y también todo lo demás, la acetilcolina, la histamina, que hasta por el olfato se empieza ya a secretar. Y como es una célula parietal, si hiciéramos un zoom, lo que veríamos es una célula de este tipo, y la célula parietal tiene bombas de protones. Aquí está, por simplificación, solo está dibujada una bomba de protones. La bomba de protones es una proteína cuya misión es expulsar hacia afuera literalmente protones. Y hay un canal de cloruro, que junto con la salida del protón sale también cloruro, y así es como se forma ácido clorhídrico, y ese sale eyectado hacia afuera, hacia el lumen del estómago. Esa es la función de una célula parietal. Entonces, cuando la célula parietal secreta ácido, cuando ustedes comen alimento, cuando ustedes huelen comida, cuando incluso piensan en comida, y eso se debe a esto, porque se activa todo este sistema de histamina, que activa receptores H2, que indirectamente activan la bomba. Lo mismo la acetilcolina, pero mediado por receptores muscarínicos, y lo mismo la gastrina, pero mediado por receptores llamados CCK2. De estos tres se vio que la mejor estrategia parcial era para bloquear la secreción de ácido, era bloquear los receptores H2, ¿ok? Es la que menos efectos adversos tiene. Porque los receptores muscarínicos hay de 5 tipos, entonces conseguir selectividad solo por este tipo es difícil. Y los receptores de gastrina, ¿por qué se han dejado de lado? Porque también es difícil, dado que la gastrina es un péptido. Entonces, si usted crea un fármaco de tipo péptido, ¿qué le va a pasar al péptido? ¿Cómo es la biodisponibilidad de un péptido? ¿Se absorbe bien por vía oral? No. Se va a descomponer, tal cual, se va a hidrolizar. Habría que crear un pseudopéptido, y siempre esa química es compleja, llegar a una estructura que sea tan polar que además sea absorbible a nivel estomacal. Entonces, por todas esas razones, se decantaron por la formulación de antagonistas de histamina. Ya, vamos para allá. Aquí está la estructura de la gastrina. Entonces aquí ustedes pueden ver que es un péptido, está la secuencia aminoacídica. Aquí tenemos algunos con modificaciones post-traduccionales. El primero es una prolina, claramente, pero que está oxidada. Tenemos acá en el centro una tirosina, pero que está sulfonada, etc. Aquí está la estructura de la acetilcolina, que es una molécula pequeña, polar, catiónica, y finalmente la histamina. Entonces acá es donde nos tenemos que detener en detalle. Veamos la estructura, Ya, ¿qué es lo que se está ilustrando acá? Dice histamina y anillo de imidazol, un grupo ya el farmacóforo, un anillo de imidazol, una cadena etil, y este proceso, nótese acá, este es un proceso de tautomería. Tautomería o transferencia protónica. A ver, si somos puristas, en realidad aquí la flecha, porque esto parece flecha de resonancia, la flecha debería ser una flecha de equilibrio, ¿ok? O sea, así, ¿no es cierto? Una flecha de equilibrio, una tautomería. Ahora, aquí hay una pregunta clave. Si ustedes quieren crear un antagonista de los receptores de H2, se tienen que parecer a la histamina, pero en vez de activar el receptor, bloquearlo. Tiene que ser, exacto, más interacciones, ese es el punto. Ya han recordado las materias, tenemos que conseguir un anclaje más fuerte todavía para que la molécula quede pegada por más tiempo. Y nótese esto, y surge una pregunta acá. ¿Cuál de los dos conformeros vamos a considerar para ser el antagonista? Bueno, ya lo vamos a explicar. Recuerden que esto es un proceso tautomérico. Al nitrógeno NH se le llama tau. Al nitrógeno sin el protón se le llama pi. ¿Ok? Ya. Entonces, esa es nuestra estructura de partida. Y los investigadores llegaron a esto. A la cimetidina. Claramente se parece a la estructura de la histamina. Entonces aquí surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿tiene más anclaje a los receptores? Sí, tiene más anclaje. Y surgen varias preguntas como, ¿qué hace esto acá? ¿Por qué esta cadena es más larga? ¿Qué hace este átomo de azufre? ¿Por qué este grupo guanidinio? ¿Qué hace ese metil ahí? ¿Qué función cumple el nitrilo? Todo eso lo vamos a tener que responder
para poder entender la relación estructura-actividad. Bueno, vamos hacia allá. Solamente algunas cosas generales, ya de que esto empezó más o menos en la década del 60 y que poco se sabía acerca de diseñar fármacos de manera racional, ¿ok? Hasta que Laboratorios SKF comienza un programa sin tener ningún compuesto líder. Y dijeron, si queremos hacer un antagonista, primero, ¿cuáles son los valores de pKa de este sistema? Ahí está, dos valores. El imidazol tiene un pKa de 5.74 y el amonio, o sea, el amino primario, 9.8. Dice, a pH 7 está ionizado en un 99,6%. Pregunta, ¿cuál de los dos nitrógenos está protonado a pH 7? Sí, El amino. Muy bien, el imidazol va a estar neutro porque su pKa es menor a 7. Segunda observación, no olviden que esta molécula está en el plasma, esto no está en el estómago, así que ojo con eso. Esta es una molécula que viaja por el plasma. Viaja por el plasma y a través de la irrigación sanguínea del estómago llega a las células parietales y bloquea, o sea, cuando hagamos un antagonista va a tener que bloquear los receptores de histamina, pero la hormona histamina activa los receptores de histamina. Ya, segunda observación, aquí tenemos todo el equilibrio ácido-base completo de la histamina, donde podemos ver que si estuviésemos a pH 13, estaría neutra. Si estuviésemos a pH 2, lo cual en el plasma no ocurre, ¿no es cierto?, estaría dicatiónica. Ninguna de estas dos situaciones ocurre en el plasma. Esta es la situación predominante en el plasma sanguíneo. Ya, así que a tenerlo en consideración. Entonces la histamina en sí, la histamina se libera cuando hay daño celular, la histamina. Por ejemplo, durante un proceso de ruptura, de herida, se libera también para vasodilatar capilares, por ejemplo, en procesos de alergias, ¿okay?, en procesos de infecciones. Tiene varias funciones la hormona histamina. Es una hormona, dicho sea de paso, es una hormona, no un neurotransmisor. Incrementa la permeabilidad de los capilares. ¿Para qué? Para que los glóbulos blancos lleguen a la zona de daño, combatan la infección. El problema está en las personas muy alérgicas porque se libera histamina cuando no es necesaria, produciendo reacciones alérgicas e irritación. ¿Y cuántos receptores de histamina existen? Miren, vean esta imagen, tenemos 4 hasta el momento, ya 4 receptores de histamina, y sabemos que los receptores H1 son aquellos que están implicados en los procesos de tipo vasodilatadores y proalergénicos. Los receptores H2 son los que están implicados en la secreción gástrica. Y tenemos también acá arriba, como podemos ver, los receptores H3 que están relacionados con el desarrollo del vértigo. Por tanto, un antihistamínico H3 serviría para el tratamiento del vértigo, personas muy vertiginosas. Y los receptores H4 están implicados en la hematopoiesis, en la producción de las células de la médula ósea. Poder dar el síndrome del octavo par. Qué buena pregunta. Mira, lo desconozco en realidad. Sé en qué consiste eso, pero podría ser, aunque acá directamente un antagonista H3 tendría que llegar a tener una buena absorción a nivel cerebral, cosa que estos antihistamínicos que vamos a ver no son muy buenos atravesando el sistema nervioso central. Hay otro tipo de moléculas. Ya hay un fármaco que se llama Vontrol que se ocupa para eso. Que en este momento no me acuerdo la estructura, pero si ustedes lo buscan van a encontrar. Ese sí llega al cerebro, ¿ya? Entonces tenemos 4 tipos, hay mucho por estudiar todavía acá en receptores de histamina. Perdón. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se sabía en aquel entonces? Se sabía esto, que este tipo de moléculas que tenemos acá tienen efecto antihistamínico, pero H1. O sea, sirven para las alergias, para las picazones por insecto, para ese tipo de situación, incluso para el asma parcialmente, porque bloquean la secreción de histamina. Primera observación, mínimo hay un anillo aromático, hay 2,
¿ya? Y hay una cadena que si ustedes cuentan ahí, por ejemplo, desde uno de los anillos aromáticos, la vía más corta, por ejemplo, acá yo contaría un átomo, 2 y 3, y del otro lado me parece que es más largo, 1, 2, 3 y 4. Veamos este de acá, 1 es simétrico, ¿no es cierto? 2, 3 y 4. Entonces, desde alguno de ellos, desde algún anillo aromático, tenemos un farmacóforo del tipo aromático, conector de 3 o de 4 carbonos y luego un nitrógeno de tipo terciario, protonable a pH 7. La segunda observación tiene que ver con el hecho de que no es necesario que el sistema tenga un heteroátomo. Acá tenemos la piridina, acá no. Y lo tercero es, ¿qué pasa con la quiralidad? ¿Es requisito que haya un sistema quiral o no? ¿Son quirales estos sistemas? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Tiene simetría, ¿no es cierto? Así que ya, muy bien, no es quiral porque hay simetría. Y acá tampoco porque hay solo CH2. Ahora, si en la difenhidramina pusiésemos un nitrógeno en uno de los anillos, ahí se vuelve quiral. Así que cuidado con eso, ¿ya? Entonces quiero que presten atención a esta parte, porque de aquí se les prendió la ampolleta a los investigadores y dijeron, un segundo, esto que sabemos que tiene este efecto antialérgico, miren, se parece ya a la histamina, porque hay un sistema aromático, un conector y un nitrógeno. Entonces tenemos una similitud con histamina. Ahora, ¿les hace sentido de que haya un anillo aromático extra y que estos se transformaron en antagonistas de receptor H1? Sí, porque tiene más volumen. O sea, tiene más... Ya, y más, ¿qué cosa hacía antagonistas a las moléculas? Cuando hay más anillos aromáticos, ¿qué pasaba? Ya, y más interacciones de qué tipo? Pi stacking. Recuerden que mucho pi stacking, por lo general, genera antagonismo, ¿ya? Así que tiene sentido que esto tenga el doble, un anillo extra. Muy bien, entonces, esto es lo que sabemos ya, que los receptores H1 median procesos inflamatorios, ya lo expliqué, y los receptores H2 son los responsables de la secreción gástrica. Entonces, aquí hay un segundo desafío, conseguir selectividad por los receptores H2. ¿Okay? Conseguir además efecto antagonista H2. No agonismo parcial, sino antagonismo total. Entonces, dice, para poder entender cómo vamos a crear un antagonista H2, veamos lo que ya existe en cuanto a antagonistas H1. ¿Qué tienen los antagonistas H1? Un nitrógeno positivo, ya lo dijimos, una cadena flexible y, ¿no es cierto?, uno o más anillos aromáticos, que no necesariamente tienen que ser imidazol. Idealmente contener un átomo de nitrógeno en alguno de ellos, como en la piridina que estábamos viendo recién. Ya, eso ya lo vimos estructuralmente. Dice, para el receptor H2, la relación estructura-actividad se determinó de forma empírica, o sea, experimentalmente, en experimentos de secreción ácida en tejidos estomacales y se encontró que los requisitos estructurales eran los mismos, que para H1, pero el anillo debía contener una agrupación amidina. ¿Okay? Entonces, nótese acá lo siguiente, acá dice que la cadena es flexible, dice sumario de la relación estructura-actividad para antagonistas del receptor H1, ¿okay? Dice sumario de agonistas, del receptor H1 y SAR de agonistas propuestos del receptor H2. ¿Cómo, por ejemplo, si uno quisiera que estas cadenas no fuesen flexibles, qué podrían hacer ustedes? La sustitución. O sea, va a ser... Muy bien. Exacto. Si ustedes quisieran, ya ayudaría bastante, por ejemplo, un simple grupo metil acá para rigidizar el sistema si es que uno estuviese buscando que esto esté rígido, ¿ok? Bueno, ese no era el caso acá, pues es una pregunta de aplicación, dice que la cadena es flexible y si ustedes se decantan por un agonista H1, van a tener un sistema de tipo piridina, la cadena, y flexibilidad rotacional. Si queremos que esa agonista se transforme en antagonista, ¿qué se hacía? Le añadían un ciclo más, ¿no es cierto? Le añadían un ciclo más como vimos recién. Y acá tengo el agonista H1 que es igual que la histamina. El hecho de que, porque este ciclo más igual rigidiza, hace que sea más rígida la cadena. El ciclo de 5. No, el que se pone extra. Ah, claro, sí, exacto, muy bien. Exactamente, sí, tiene mucho que ver con que consigue una cadena extendida, claro.
Así que sí, tiene que ver, y ahora vamos a ver algunos requisitos en ese sentido, pero para antagonistas H2, ¿ya? Pero sí, rigidiza la cadena, ¿ya? Y quedaría así. Quedaría, perdón, ¿qué cosa? Podría quedar así. Debería quedar en una disposición tal que este grupo y algunos de los anillos estén en disposición anti, y este centro se volvería quiral, si es que es un benceno. Pasan varias cosas ahí. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Se me olvidó por qué, pero no se puede utilizar un doble enlace. Porque... Acá, doble enlace carbono-carbono acá para rigidizar la cadena. También la rigidizaría, claro, ahí tendría isomería EZ. Pero no olviden todavía que esto es agonista H1, este de acá, y el de la derecha es agonista H2. O sea, lo que se vio, que si ustedes quieren un agonista H2, tienen que preservar un sistema con 2 nitrógenos y tener un nitrógeno positivo acá que puede tener R1 o R2. Entonces voy a destacar eso. Si queremos irnos por el receptor H2, preservemos esta agrupación. ¿Ok? Ahí está. Sí, dígame. Y este sistema igual es más parecido a la histamina. Claro que sí, es casi lo mismo y aquí usted cambia, ¿no es cierto?, los sustituyentes. Entonces, ¿por qué eso le da como más selectividad a H1 que a H2 igual? No. Esta parte de acá, miren, esto le confiere más selectividad a H2 que H1. Para tener selectividad H1 basta con un nitrógeno. Para tener más selectividad H2, lo que descubrieron es esto que dice acá arriba, que es necesario 2 nitrógenos, esta disposición amidina que se llama. O sea, un pseudocarbonilo y un NH. ¿Cuál era el pi? ¿Cuál era el tau? Tau es el que tiene el protón y Bien. el que no. Muy bien. Mi pregunta va más que nada que si se sigue pareciendo a la histamina, ¿por qué adquiere selectividad? Porque el protón tiene que estar ahí. ¿Ok? O sea, la disposición pi y tau es relevante para la selectividad. ¿Ok? Ese protón ahí en disposición tau hace que sea más afín por H2. Ok. Pero tengo una imagen, miren, para ir respondiendo eso más en profundidad. Acá en esta imagen yo creo que se puede entender un poquito más. Dice, podemos concluir las siguientes interacciones con el receptor H1 y el supuesto receptor H2. Yo les dije que en los años 60 todavía no se tenía claro la estructura del receptor y lo que ellos postulan como hipótesis es esto, que para el receptor H1, dado que era solo necesario un nitrógeno, las interacciones fuertes son con ese nitrógeno y el grupo amonio. Pero para tener afinidad H2 se necesitan 2 nitrógenos y se postula que hay una interacción nueva. Y eso le confiere selectividad H2. Entonces, claro, aquí, bueno, yo sé que estamos hablando de agonismo, pero si usted quiere afinidad H2, piensa en afinidad, preservemos los 2 nitrógenos. ¿Sí? Ya. Estaba viendo el estructura omeprazol y omeprazol no sé si le... No, es diferente. Claro, omeprazol es una estructura totalmente diferente, de hecho no tiene afinidad H2. Tiene afinidad por la bomba de protones de manera covalente. Al final de la clase puedo mostrar la estructura de omeprazol, ¿ya? Bien, aquí está verbalizado simplemente lo que acabo de decir, así que grábense en sus mentes esto, que si queremos afinidad H2 necesitamos este patrón estructural. Y por tanto, ¿no es cierto?, necesitamos el sistema imidazol. Pero el desafío es quitarle el efecto agonista y tener el efecto antagonista. Entonces, vamos para allá. Por eso la molécula ahora tiene que crecer. Y eso es lo que está verbalizado acá. Ok, entonces vamos para allá. No voy a leer eso directamente. Me interesa que vayamos comprendiendo ahora la racionalidad digámoslo así, del diseño. Dice acá, histamina, el agonista. Receptor en una disposición inactiva. Cuando llega la histamina se ancla al receptor, generando un cambio conformacional en este y consiguiendo un buen acoplamiento. Ahora dice acá abajo, compuesto con nuevo grupo funcional, o sea, el antagonista. Recuerden que los antagonistas por lo general tienen más interacciones, más pi-stacking, más contactos hidrofóbicos y por tanto alguien dijo, si queremos transformar la histamina en antagonista hay que conectar algo más o mover algo. Ya vamos a ver que ellos dijeron, vamos a mover el grupo amino porque también era lo más fácil sintéticamente. Cambiar el amino de posición es más fácil que alterar la estructura del anillo. ¿Ok? Entonces, si ustedes añaden un grupo extra, consiguen interacciones extras.
Ya, primera estrategia. Alguien dijo, en vez de colocar al tiro el grupo extra I, fusionemos un nuevo anillo por la cara. Acá. ¿Cuál es la racionalidad de hacer eso? Muy bien, incrementar pie stacking. Pero la verdad es que esta estrategia no dio muy bien, ¿ok? Dice ahí, análogo de histamina sin efecto antagonista. Y una de las razones por las cuales esto no resultó muy bien es que nombramos recién que necesitamos que el tau, que esté presente el protón, y el protón ahora desapareció. ¿Ok? Entonces, tal vez hace algún pi stacking o contacto pi stacking extra, pero se perdió ese protón relevante, así que no funcionó. ¿Ok? Dice, otras estrategias consistieron en adicionar otro grupo hidrofóbico de histamina a esta región, pero también sin éxito. Se descubrió luego que la molécula 4-metilhistamina era un potente estimulante de la secreción gástrica, o sea, es un potente agonista H2. Entonces, este nombre ya es relevante, 4-metilhistamina, es un agonista absoluto, o sea, es un agente que bloquea o produce úlcera. Produce úlcera. De hecho, esta molécula se ocupa como fármaco para inducir úlcera en modelos animales. Y si tenemos que la 4-metilhistamina, miren, 4, ¿por qué se llama así? Porque tenemos un grupo metil conectado a la posición 4 dentro del anillo, ¿ok? Entonces, nótese que este grupo metil que está acá genera impedimento estérico con la cadena, ¿ya? O sea, es más rígido. Entonces, y ahí, miren, eso es lo que vamos a ver ahora. Hay impedimento estérico. Entonces, la conclusión fue, esto es agonista, ¿ok? Y el agonista tiene un grupo metil, y ese grupo metil tiene impedimento estérico con la cadena. Entonces, la cadena no adopta esta posición. La cadena se tiene que rotar. ¿Cuál enlace rota? Este de acá. Cuando ese enlace rota, conseguimos una disposición estirada. ¿Ok? Entonces, la conclusión es, si esto tiene tanta potencia de secreción gástrica, significa que es muy buen agonista o tiene un anclaje muy bueno por los receptores H2. Conclusión, para tener afinidad H2 necesitamos tener una cadena estirada. ¿Por qué necesitamos una cadena estirada? Porque esto es un potente estimulante empírico de la secreción ácida. Este grupo metil va a impedir esta conformación, la va a rotar a la cadena. Entonces la conclusión es, si queremos tener afinidad H2, sea agonista o antagonista, necesitamos una cadena estirada, no una cadena doblada. Y ahí, profe, se requiere que tenga alguna configuración específica, ya sea de E o Z, además de que se estira. No, afortunadamente no aplica eso acá porque al introducir enlaces dobles la actividad no es muy buena. Además tendríamos una tautomería con el nitrógeno, ya de tipo imina-enamina, ¿ok? Solamente bastaría decir con que estirado. ¿Y el largo de la cadena? Ah, ya, eso sí. Ya, eso no te ya, claro, no, miren, el largo de la cadena es clave y vamos para allá. Después dice, después de este interesante hallazgo, se sintetizaron más de 200 compuestos, o sea, eso claramente da para varias tesis, ¿no es cierto?, sin resultados promisorios. Dice, la estrategia cambió, por tanto, en la búsqueda de grupos polares en el amino terminal. Entonces dijeron, bueno, si no nos está dando muy bien, hagamos lo siguiente, cambiemos el grupo amino terminal por algo parecido. De tal manera que hagan la misma interacción polar con esta región del receptor, pero con una geometría distinta. Y tenemos todas estas situaciones. Acá ustedes pueden ver que cuando reemplazamos el amino por una, ¿qué sería esto? Este grupo funcional. Recuerden que todo este grupo es uno solo. Es un grupo básico con carga más 1, no con carga más 3. Todo ese grupo se llama guanidina. Pregunta, a ver si se acuerdan, ¿qué pKa tiene la guanidina? En algún momento lo mencionamos. Es súper básico, es más básico que un amino. El amino es 9, 10, esto es más básico. Ya, por ahí, alrededor de 12. Entonces, va a estar 100% protonado pH 7. Y usted dice, ¿y cuál nitrógeno se protona?
en realidad, como esto está en resonancia, la carga está en los tres al mismo tiempo, está deslocalizada por resonancia. Entonces, esta molécula con este interesante grupo guanidino resultó ser el primer bloqueador débil de la secreción gástrica. O sea, tremendo hito, descubrieron empíricamente, después de sintetizar tantas moléculas, que este grupo en particular genera el primer bloqueo débil de la secreción gástrica. Y tenemos todas estas formas tautoméricas posibles. Sí. Esa misma capacidad en este caso un protón así, ¿eso es lo que genera en este caso la actividad? O en este caso, si por ejemplo se bloqueara esa resonancia, ¿tendría la misma actividad? A ver, dos cosas. Primero, la carga positiva está deslocalizada en los tres átomos de nitrógeno. Ya, si estuviese localizada en uno en particular, la actividad no sería la misma. No, habría que ver si mejora o empeora, pero más que la carga, lo que ellos se dieron cuenta era que había ciertos átomos que eran claves para el anclaje con el receptor, y por tanto se llegó a la conclusión de que tal vez había un grupo de este tipo interaccionando con el grupo. Acá. ¿Qué tipo de aminoácido? Muy bien, un glutamato, un aspartato. ¿Y qué pasaría? Que si tenemos un residuo de este tipo, porque vieron que esto anclaba tan bien, entonces exacto, vamos a tener un puente salino y además un doble puente de hidrógeno. Ahora, al tener el grupo así, hay varias posibilidades de unión. Pues podríamos tener que la unión va a ser, por ejemplo, con estos dos de acá, ¿no es cierto? Así. O bien con estos dos desde arriba. Entonces, para allá vamos ahora con qué pasa, cómo logramos encontrar eso. Y en algún momento se dieron cuenta que estos puentes de hidrógeno, o estos plausibles puentes de hidrógeno, eran tan relevantes que son más responsables del anclaje que la misma carga. O sea, la carga no era lo más importante. Ya más que la carga es la forma en que eso logra generar dadores de puente de hidrógeno. Ya, vamos avanzando y tenemos lo siguiente, dice, como el compuesto actúa más bien, dice, como un agonista parcial, a eso se refiere que era un bloqueador débil de la secreción de ácido, que estaba actuando más bien como un agonista parcial, o sea, una molécula que reduce la secreción de ácido clorhídrico en vez de estimularla completamente. Por lo que al competir con histamina impide una liberación completa de la secreción ácida. Histamina genera un 100% de secreción. Un agonista parcial compite con ella, pero genera menos liberación de la secreción. O sea, estimula el canal, pero menos. Sí. Que la histamina. Sería esto. Competir igual. Exacto, y esa competencia es lo que llamamos agonismo parcial. Imaginen ustedes que tienen esta situación, ya tenemos la tasa de respuesta o la tasa de secreción ácida, respuesta, versus la concentración o el logaritmo de la concentración. El logaritmo de la concentración. Y tenemos que a mayor concentración, mayor tasa de respuesta. Esto es lo que hace histamina. Entonces la histamina, ¿no es cierto?, genera ahí la respuesta completa. Pero esta molécula lo que hace, compite con histamina. ¿Y cómo sería la curva? Más abajo. Genera menos, genera, qué sé yo, un 60 o 70% de la respuesta. Y por eso se le llama un agonista parcial. Entonces, agonismo parcial significa tener este efecto, compite con la molécula endógena, generando una liberación menor de secreción ácida. Bueno, y si llega a postular lo siguiente, ¿ok? Dice, el grupo guanidinio puede alcanzar una región antagonista que histamina sola no puede alcanzar. La carga positiva puede llegar más lejos. ¿Por qué? Porque el grupo es más largo. Entonces, el grupo, se postula, podría estar en esta conformación, logrando el bloqueo. O bien, si es que la cadena rota, podemos tener, ¿no es cierto?, que esto rota hacia abajo y tenemos la conformación estirada agonista de la histamina. Acá tenemos entonces la visualización. ¿Por qué histamina no es un agonista parcial, por así decirlo? Es la molécula endógena. Al tener la cadena más corta, solo alcanza el sitio de unión agonista. Pero, ¿no es cierto?, que está ilustrado acá, pero cuando tenemos una molécula más larga, se postula de que esa parte más larga puede alcanzar mayor interacción, mayor tiempo de interacción, consiguiendo un antagonismo parcial. En el caso de la histamina, ¿no es cierto?, la carga está focalizada en un solo átomo,
la carga positiva a una corta distancia no puede proyectarse a la región antagonista. Muy bien, vamos para acá. Entendiendo las interacciones. Entonces dijeron, si en vez de guanidina, ¿qué pasa si borramos uno de los átomos de nitrógeno para hacer este derivado de tipo isotiourea, cuya estrategia sería focalizar la carga en un extremo? Pregunta, ¿por qué la carga no está en el azufre ahora? Ahí dice positivo, o sea, esto está en resonancia, a eso nos referimos, o sea, aquí tenemos que hay un doble enlace hacia uno o al otro, ¿ok? ¿Acaso el azufre no puede hacer resonancia para acá y quedar positivo? Claro, tiene los pares, pero esa resonancia es muy mala. Por una razón, el azufre es muy grande. Y como el azufre es muy voluminoso, el acoplamiento orbital es malo con el carbono. Así que mucho cuidado, la presencia de un azufre acá impide que este átomo quede positivo. Ese átomo va a estar siempre neutro. La carga la estamos focalizando en el extremo en este caso. Nótese que se descubrió, se incrementó la actividad antagonista. El compuesto aún seguía siendo un agonista parcial, pero esto evidenciaba que aún podía unirse a la región agonista. Entonces, muy interesante, si ahora nosotros contamos los átomos, tendríamos 1, 2, 3 y luego un sistema dador de puente de hidrógeno al final. 3 átomos y un sistema dador de puente de hidrógeno al final. Luego alguien dijo, hagamos lo siguiente, mutemos pero en un átomo terminal, ¿ok? Mutemos, ¿no es cierto?, de tal manera que uno de los átomos terminales ahora sea azufre, como azufre metil, un tioéter, o derechamente un metil simplemente. ¿Y qué se vio? Que eran agonistas parciales también, con pobre actividad antagonista. ¿Okay? Entonces, algunas conclusiones. Primero, ambos aminos son indispensables para la afinidad. Segunda hipótesis, interactuarían con un residuo de tipo carboxilato. Y tercero, si un amino faltase, la actividad antagonista se reduciría considerablemente. Ahora, en este caso en particular, en esta estrategia de acá, la cadena, ¿no es cierto?, hasta la carga positiva sería más corta. 2 átomos y luego viene el sistema positivo, esto está en resonancia. Vean el anterior. Aquí eran 3 átomos, ya expliqué que el azufre está neutro. 3 átomos y la carga positiva focalizada en el extremo. Profe, ¿y probaron con una cadena de 3 y un solo amino? Sí, se probó alargar más la cadena, ¿ya? Y más adelante hay una molécula más alargada, ¿ya? Pero no, un solo amino no. Alargar la cadena y preservar estructuras tipo guanidino, ¿ya? Lo que pasa es que, recuerden que estamos viendo que el patrón de interacciones apunta a esto. Entonces, no me conviene tener solo un nitrógeno. Ah, claro. No son los que refuerzan. Eso, para reforzar la interacción. Bien. Y acá está la imagen ya mucho más bonita, según lo que estamos viendo. Entonces, si contamos acá tenemos 1, 2 y 3. Esto es muy importante tener en mente. 1, 2 y 3. Y la interacción propuesta. Sería un anclaje, ¿no es cierto?, fuerte por doble puente de hidrógeno y reforzado además por el componente iónico. Pero si ustedes colocan el azufre acá ahora, o sea, acá por ejemplo, o sea, lo que estamos mostrando es que en vez, ¿no es cierto?, estamos modificando este punto en particular, pero la cadena es más corta. Entonces, la cadena ahora tiene 2 átomos, en el anterior tenía 3, es diferente, ¿ya? Entonces, si tenemos 2 átomos y después el sistema, ¿no es cierto? O sea, el sistema sería un nitrógeno acá, estaríamos perdiendo una interacción, ¿ok? Esta interacción, para haber un azufre, no va a haber acá una interacción favorable. ¿Y no puede el azufre hacer puente de halógeno? Exacto, no es un halógeno, muy bien. Así que no puede hacer un puente de halógeno con el oxígeno. En base a esto, llegamos, ¿sí? ¿Y si se pusiera un halógeno ahí? Sería interesante, yo no lo he visto en ningún derivado, sería muy interesante, sin duda alguna, ¿ya? Ahora, lo único sí, que desde el punto de vista energético, tal vez la presencia de un halógeno acá, claro, haría que el sistema sea inestable, porque sería un carbono conectado a 2 heteroátomos y a un halógeno. Las energías de esos enlaces tal vez no sean muy estables. Haría que el sistema sea un poco más débil desde el punto de vista metabólico. Puente
el hidrógeno y el azufre. Pero es que acá no hay... No, en el mismo grupo de arriba. Ah, tendría que esto estar rotado. Es poco probable ya, porque la conformación más estable sería con el protón para acá. ¿Ok? Con el protón... Con el otro protón. Ah, con este de acá. No, es difícil, es difícil. Ahí yo creo en lo personal que no alcanzan a estar adyacentes, ¿ok? Pareciera ser que no por los ángulos de enlace cercanos a 120, ahí se alejan bastante, ya, un átomo del otro. La otra opción sería poner el halógeno como en el de arriba. Poner halógeno acá, ahí hacia arriba. En la estructura de arriba. Ah, en esta estructura de acá. Sí, porque ahí se mantendría un hidrógeno positivo. Pero, por ejemplo, colocar un halógeno que salga de un carbono 3, algo así acá. No, ahí colocar un azufre. Acá un azufre, ya, sí. Abajo, donde está la mina de abajo, colocar un halógeno que interactúe con el oxígeno. Habría que ver, claro, podría ser tal vez el ángulo para puente de halógeno, tal vez, claro, puede que no quede justo en, ¿se acuerda cuánto era el ángulo para puente de halógeno? Sí, no va a quedar ahí mirando. 180, ¿no es cierto? Entre el sigma Joule y el oxígeno, claro, tal vez va a quedar como de lado. ¿Mm? Claro. Entonces, miren, vamos a llegar a algunas conclusiones preliminares. Esto ya aquí estamos como en la médula, así que no pierdan la concentración de lo que viene. Dice, en búsqueda de una mejor interacción antagonista, se propuso elongar la cadena de 2 a 3 carbonos. ¿Y qué pasó cuando se alargó la cadena? Acá tenemos 3 carbonos, entonces vamos a dejarlo numerado, 1, 2 y 3. Y luego el grupo guanidinio. A la derecha, 1, 2 y 3. Y luego el grupo tio, ¿no es cierto? Isotio-urea. Entonces tenemos que se reemplazó un NH por un azufre, pero el largo de cadena es el mismo. Dice lo siguiente, la actividad se incrementó cuando la estructura es una guanidina, pero la actividad se redujo para la isotio-urea. Ahí habla de actividad antagonista. Sí, sí, exacto, la actividad antagonista, muy bien. Entonces, si el largo de cadena es el mismo, pero con la guanidina la actividad antagonista crece, con la isotiurea la actividad antagonista decrece, la conclusión es que este átomo NH es tremendamente importante cuando la cadena es de 3 átomos de carbono. Vamos a una imagen referencial. Entonces, si numeramos ahora, tenemos 1, 2 y 3. Entonces 3 átomos y tenemos la interacción fuerte. Ahora acá a la derecha, ¿no es cierto? Tendríamos 1, 2 y 3. Y tenemos el sistema NH-NH también haciendo la interacción fuerte. O sea, 3 átomos y después viene, ¿no es cierto?, un sistema capaz de un anclaje doble. Dice, para un conector de 2 carbonos, o sea, bueno, los primeros 2, suponiendo que X es nitrógeno o azufre, a eso se refiere, ya X, ahí abajo lo decía, acá, X es NH o azufre. Ya, entonces, para un conector de 2 carbonos, X era NH o azufre, nos conviene, ¿no es cierto?, 2 carbonos y esta agrupación terminal de esta manera, pero si el conector es de 3 carbonos, entonces los puentes de hidrógeno se llevan a cabo ya con el receptor, con un amino terminal y con un amino de la cadena. Esa es la conclusión. Cadena corta de 2 carbonos son los 2 aminos terminales. Cadena larga de 3 carbonos, un amino central y un amino terminal. De esa manera conseguimos el anclaje doble de puente de hidrógeno. Entonces va a depender el largo de cómo es la interacción. Dice, la evidencia para esta teoría proviene del hecho de que el reemplazo de un amino terminal por azufre metil o metil no afecta la actividad antagonista. ¿Por qué no la afecta? Porque tenemos la siguiente situación. 1, 2, 3 carbonos y luego NH, NH2. Si nos devolvemos ahora a la imagen anterior, estamos en esta situación B. 3 carbonos, NH, luego, ¿no es cierto?, carbono y NH2. Sería esta situación. ¿Okay? Entonces, lo mismo 3 carbonos, NH, NH2, y X puede ser azufre metil o metil y la actividad antagonista permanece. Todavía no una actividad antagonista absoluta, pero sí apreciable. Entonces, podemos tener una hipótesis de receptor de esta manera. Interacciones propuestas al receptor para el derivado guanidinio con un conector de 3 carbonos. Ya tenemos 3 carbonos y no lo olviden, de ahí sería la interacción con esta parte.
Y cuando esto gira, cuando la cadena gira, se propone que todavía no tenemos un antagonismo absoluto, porque a pesar de que la cadena es de 3, seguimos teniendo cierto contacto con la región agonista. ¿Okay? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que esto cuando gira, todavía conseguimos algo de contacto agonista. Entonces, ¿qué se le ocurre para que ese nitrógeno se vaya de ahí? Para que se aleje aún más de ahí. Ese nitrógeno es importante porque la región antagonista, ¿no es cierto?, estaría haciendo este doble puente con un potencial carboxilato, pero todavía tenemos cierto efecto agonista parcial. Por tanto, una estrategia sería seguir alargando la cadena. Un carbono más. Dice, resultado de la unión propuesta si el grupo guanidinio es modificado. Ahora tenemos 3 carbonos. 1, 2, 3. Cambiamos SNH por un azufre y eso va a ser bueno o malo. Malo, ¿no es cierto? Porque se pierde una de las interacciones. Dice, pobre unión como antagonista. Y si ahora, ¿no es cierto?, colocamos el grupo X en otra parte, ya por ejemplo acá, manteniendo de 3, 1, 2, 3, ahí sí se preservan las interacciones, el grupo X queda mirando hacia afuera de esa región. Entonces podríamos, ¿no es cierto?, tener el grupo hacia afuera. Ya, de un agonista parcial a un antagonista, entonces, desarrollo de burimamida. ¿Qué es lo que nos queda? Nos resta por eliminar la actividad agonista parcial y dejar solo la actividad antagonista. La interacción de puente de hidrógeno con el residuo de carboxilato parece indispensable, pero ¿es necesario que sea con un grupo iónico? Bueno, se descubrió, y esto no había forma así de predecirlo en aquel entonces, que no era necesaria la carga positiva, sino que lo más relevante es tener dadores de puente de hidrógeno. Así que, ojo con eso, no es necesaria la carga positiva. Y por iónico se refiere a positivo. Y los investigadores, por tanto, probaron grupos neutros. Pregunta, entonces, nótese acá. 1, 2, 3. Y tenemos este patrón NH, NH2. Ahora, nótese aquí abajo, la situación cambia, se alargó un carbono más, lo que recién veíamos que todavía faltaba, al parecer, alargar más la cadena, 4 carbonos y todavía tenemos este patrón NH, NH doble. Ya no es un NH2, ya vamos a ver por qué. Pregunta, ¿por qué estos no son protonables ahora? ¿Ya? Del azufre, ¿no es cierto? O sea, estos son tioureas, son como carbonilos y por tanto son como amidas y hay resonancia, muy bien, ¿no es cierto? Y eso hace que este grupo ya no sea un grupo protonable. En los ejemplos anteriores había un enlace simple a un azufre, por eso era protonable. Ahora hay un enlace doble a azufre y eso hace que sean neutros. ¿Qué es lo que se vio? Primero, la tiurea en el primer derivado con código dice que es un grupo polar no protonable. Esto sugiere que la interacción iónica es indispensable por un efecto agonista, pero no antagonista. Y ahora, alargamos en un carbono y se metiló el nitrógeno terminal, generando el primer antagonista selectivo llamado burimamida, que es 100 veces más potente que la N-alfa-guanilhistamina. A ver, antes de hacer la comparativa ya de las estructuras, bastaría aquí resolver la duda de qué hace este grupo metil terminal. Aquí dice que genera un efecto de desolvatación. O sea, ¿qué significa eso? Y aparte de esto, también lo hemos mencionado en el pasado. ¿Ya? ¿Por qué darse la molestia de metilar ahí? Exacto, para que el agua no solvate extensivamente esta región. O sea, este pequeño grupo metil genera un efecto hidrofóbico repeliendo agua de esta parte de la molécula. Pregunta, ¿por qué es bueno que repela el agua? Exacto, impediría la interacción con el carboxilato. Tendría una capa de solvatación que le haría más difícil interactuar con carboxilato. Así que dicho grupo metil, ya estamos más o menos entendiendo, la relación estructura-actividad favorece eso, favorece que este sistema no tenga una solvatación tan extensiva. Profe, ¿que sea un pasta y sobra o podría, por ejemplo, ser un sustituyente de mayor tamaño? Metil es suficiente porque si se puede colocar algo más grande, pero ya el efecto estérico hace que no se acomode bien después hacia el carboxilato. Ese va a ser el problema. Así que sí, podría ser algo mayor, pero va a generar impedimento estérico para el puente de hidrógeno que queremos hacer. ¿Ya?
Ya, miren, observen esto. Dice, burimamida, sin embargo, no era clínicamente útil clínicamente por vía oral, no tenía una buena biodisponibilidad oral. Y la atención ahora se centró en qué más podemos hacer con esto, cómo lo seguimos mejorando. Y dijeron, centrémonos en el anillo imidazol. Y la pregunta era, ¿da igual la posición del protón tautomérico para la actividad antagonista? No, no da igual. Entonces acá arriba está el nitrógeno tau y tenemos el proceso de tautomería. Acá abajo está el nitrógeno pi. Y tenemos que, ya cuando hacemos todo el equilibrio, tenemos dos posibilidades. Este conformero de tipo N-pi protonado o N-tau protonado. Entonces, el tau es el que está más lejos de la cadena. Entonces, ya. Tal vez, porque lo que está deduciendo es que es una interacción del puente hidrógeno atador. Sí, con el tau protonado. No sería otro grupo amino a ese Agregar otro grupo. alargar. O sea, desde ahí donde tiene el pulsar, agregar un grupo amino. Sí, ahí ya te adelantaste bastante. En algún momento lo hicieron. Para cimetidina no fue necesario, pero los derivados de nueva generación, cuando uno busca las estructuras, por ejemplo, de famotidina, que uno de los, ese todavía está en farmacia, la famotidina, tiene un grupo extra polar ahí. Sí, viene de esa idea. Así que muy bien, Andoni, ahí te adelantaste un poco al futuro, ¿ya? Ya, pero hasta acá, hasta la cimetidina, solamente probaron con el imidazol, ¿ok? Entonces, miren, la pregunta era, ¿qué era mejor? El NP, pi es el que está cerca de la cadena, tau es el que está más lejos de la cadena. Se dieron cuenta que era mejor que el N-tau tuviese el protón, que ahí se conseguía una mayor afinidad, una mayor potencia antagonista. Entonces, si esto se está moviendo libremente, surge una pregunta conceptual profunda. ¿Cómo hacemos que este sistema retenga el protón acá? Porque nótese que el anillo imidazol, ¿cómo iba a estar a pH 7? ¿Neutro o protonado? Me refiero, ¿con carga o sin carga? Sin carga, porque el pKa era alrededor de 5,5, algo por ahí, ¿no es cierto? Gracias, 5,7. Entonces, esto va a estar neutro. Entonces, el desafío es cómo yo hago, ¿no es cierto?, de que adopte esta disposición tautomérica y no la otra. Una posible estrategia es la siguiente. Primero, entender que si queremos que este nitrógeno tenga el protón, a ver, lo voy a marcar. Si queremos que este nitrógeno tenga el protón, lo que tenemos que hacer es que este nitrógeno tau sea un nitrógeno electroenriquecido. ¿Ok? Tiene que ser un nitrógeno rico en electrones, porque un nitrógeno rico en electrones quiere tener un protón unido sobre él. Entonces tiene que ser el nitrógeno más electroenriquecido. En otras palabras, para que sea él el que tenga el protón, tiene que ser el nitrógeno más básico. Tenemos que hacer que este sea más básico, técnicamente hablando, que el nitrógeno pi. Un nitrógeno básico quiere estar protonado, aunque sea neutro, pero él quiere estar con el protón en vez del otro. ¿Se entiende la idea? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, incrementar su densidad electrónica. Ya, bueno, en aquel entonces no era tan trivial llegar a eso, ya les voy a mostrar cómo. Aquí tengo el análisis del sistema solo, acá está el imidazol solo. El imidazol solo, que se vende, es un líquido, tiene un pKa de 6,8, por tanto, ¿cómo estaría este a pH 7 así solo? Pero a pH 7, porque pH 7 es muy parecido a esto. Va a estar más o menos como un 50% protonado, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso pasaría si uno tuviese un imidazol aislado, ¿ya? En la histamina, ahí está 5,7, muy bien, ya, 3% está protonado, o sea, es despreciable. Y acá tenemos la burimamida, el pKa en el imidazol de burimamida es 7,25, entonces, alerta, ¿ya? Porque ese valor de pKa, vamos para acá, cambió, ya no es un imidazol solo. Pregunta, claro, ahora sí va a estar protonado, ya, porque el pKa es muy parecido al pH. Entonces, problema, no queremos que estén los dos protonados. Pero pregunta, ¿por qué subió tanto el pKa? ¿Qué hizo que esto se volviese más básico ahora? El medio cambio, ya sola era, acá está, 6,8, en la
en la histamina 5.7. Entonces tenemos un cambio drástico. En la histamina tenemos que el efecto del nitrógeno positivo es un efecto electroatractor. En cambio ahora, como tenemos una cadena neutra y larga, es un efecto electrodador. Entonces siempre que uno tiene una cadena alquílica neutra, es electrodadora. Pero cuando hay un grupo positivo en las cercanías, es electroatractor. Así que mucho cuidado con eso. Esos son los efectos inductivos que estudiábamos, que en algún momento estudiaron ustedes en química orgánica. Cuando hay una cadena neutra, repito, el efecto es electrodador. Por eso que se volvió tan básico. Entonces, esto no es muy bueno porque eso significa de que se va a protonar en un 50% y que pueden estar ambos protonados. Entonces la pregunta es cómo solucionamos eso. Aquí hay un breve recordatorio, aquí abajo, ya un recordatorio de qué es esto. A ver, cuando vimos Cuser. Ya, sí, perdón. Así que esto, recuerden que este valor tiende a 1, entonces en medio acuoso nos quedaría así, P sub A, ya menos P sub A cuando hay un grupo R. ¿Qué descriptor era ese? Sigma, descriptor electrónico de Hammett. ¿Ya? Vayan repasando. ¿Ya? Entonces, ya de ahí lo vamos a ocupar. Eso, vamos para acá. Y por tanto dice, la cadena presenta el efecto inductivo, ya lo que acabo de explicar, haciendo que se incremente la basicidad. ¿Ok? Dice, debemos crear estructuras que se encuentren no ionizadas a pH 7 y que adopten la forma tau. Eso significa buscar estructuras con valores de pK sub A para el anillo de imidazol cercano al valor de pK sub A de la histamina. Bien. Ahí estaba la explicación ya de lo que estábamos viendo recién. Y aquí viene la respuesta. Miren lo que hicieron. Exacto. Entonces, miren, claro. Eliminaron ya de la estructura o reemplazaron un átomo de carbono por un azufre. Entonces tenemos otra vez. 1, 2, 3, 4. La cadena es de 4. Ya sabemos que funciona bien así. Entonces lo que se hizo es cambiar un átomo de carbono por uno de azufre. Ya, primera observación. Cuando hacemos eso, pregunta, ¿el largo se mantiene inalterado? ¿No es cierto? Entonces ahora esto es más largo. Pero estaba dentro de cierto margen de tolerancia. ¿Ok? Pero el azufre hace que la cadena sea más larga. Ojo con eso. Segundo, ¿por qué un azufre? Porque un azufre es electroatractor. Entonces, si el azufre es electroatractor, es como en la histamina, que atrae electrones, reduciendo el valor de pK sub A del anillo de imidazol. Tercera observación. ¿Por qué no colocar el azufre directamente en la posición 1? ¿Por qué darse la molestia de colocarlo en la posición 2? Fue nada más que por razones de dificultad sintética. Es más fácil tener un azufre en la posición 2, químicamente hablando, que en la posición 1. O sea, formar un enlace heterociclo azufre es más difícil que colocar el azufre en la posición 2 desde el punto de vista sintético. Nada más que por eso, ¿ya? Y la última observación, alguien puede decir, y en vez de azufre, ¿por qué no colocamos un oxígeno que es más electroatractor? Bueno, se hizo, ¿ya? Y ahí les voy a mostrar qué es lo que pasa. Ya, y lo último, el azufre, ¿a quién le quita más densidad electrónica? ¿Al nitrógeno pi o al nitrógeno tau? ¿De cuál está más cerca? Muy bien, está más cerca del nitrógeno pi. Entonces, quiere decir que el azufre acá favorece que el nitrógeno tau retenga el protón en vez del nitrógeno pi. ¿Ok? ¿Qué tanto lo favorece? No lo suficiente. Ahí vamos a ver por qué. ¿Qué más tuvieron que hacer? Porque no era todavía suficiente y por eso alguien dijo, como el efecto no es tan potente, pongamos un oxígeno. Pero hubo un problema. Claro, el oxígeno es más electroatractor, pero ¿qué va a pasar con la cadena? Se va a solvatar extensamente.
Entonces, ese único cambio hizo que esto se solvatara más y eso dificulta la interacción con el target. Así que no funcionó muy bien, tuvieron que volver al átomo de azufre. Ya, ¿dónde? ¿En la cadena o en el anillo? Porque ya ahí, fíjense que con esto se llega a la conclusión de que como el oxígeno se solvata tanto, es mejor el azufre. Pero como el azufre todavía no es suficiente para bajar el pKa del sistema, dijeron, coloquemos un metil en el anillo. Y ese es el último cambio. Y antes de mostrárselos, quiero que ustedes piensen ahora conmigo y me digan. Porque hay dos posiciones nomás, ¿ya? Entonces, si ustedes tuviesen que colocar un grupo metil ya en el anillo, tendrían estas dos alternativas. Ustedes dicen, ¿para qué colocar un metil? Ya, para favorecer que el tau esté protonado. Entonces, perdón, ¿cuál? Esta, muy bien. ¿Por qué acá y no en el centro? El más cercano, ¿no es cierto? El NH. O sea, si el metil está aquí a la derecha, ya enriquece más a este por efecto inductivo. En cambio, si lo colocan al medio, enriquece ambos, ¿no es cierto? A los dos, porque están a igual distancia. Entonces, la estrategia final para que sea el NH tau el que retenga el protón fue colocar un pequeño metil dentro del anillo. Así que, claro, muy bien, no había pensado en eso, sería un estorbo estérico. Bien, sería un estorbo estérico para la interacción NH-target. Bien, buena observación. Y ahí está, entonces finalmente tenemos esta estrategia. Y nótese, hasta sin azufre lo evaluaron, no anduvo muy bien sin azufre, por eso se tuvo que volver al átomo de azufre. Este fue solamente con carbonos, 1, 2, 3 y 4, no tiene el azufre, era solamente probar el efecto del metil y el metil andaba bastante bien acá. Entonces tuvieron que volver al azufre porque el azufre también baja el pKa del anillo imidazol. Y ahí está. Entonces esa es la primera molécula comercial, pero exacto. Tuvimos un problema serio, generó una granulocitopenia, una reducción de los glóbulos blancos, o produce alteraciones en la piel, produce infecciones. ¿Okay? Entonces por eso que tenemos esta persona ya con toda la mano llena de llagas. El azufre además es alergénico. Ahí hay otro problema. Claro, el azufre, sí, el átomo de azufre es alergénico, ¿ok? Y aquí hay dos azufres. Entonces, la pregunta es, ¿ok? Si el azufre es tan relevante, por último cambiemos uno de ellos. Ya, por ahí va la cosa. Entonces, miren, vamos a cambiar uno de ellos, no el de la cadena, porque este sabemos que es relevante ya por todo lo que explicamos, pero sí, por último, eliminemos este. Muchas veces compuestos azufrados y yodados producen este tipo de efectos adversos. Daño renal, reacciones alérgicas, infecciones en la piel por problemas inmunes. Entonces vamos a cambiar el átomo de azufre acá por otra cosa. Pero no olvidar que queremos que este sistema esté neutro. ¿Okay? Entonces, vamos hacia allá. ¿Okay? Veamos las estrategias. Aquí tenemos el primer derivado. Exacto, ya miren. Oxígeno, ¿ok? Ya, ok, el grupo urea tuvo problema menor actividad antagonista. Tal vez porque se solvata más, ¿no es cierto? Ya, volvamos a la guanidina. También no tuvo una tan buena actividad antagonista. Sin embargo, tuvo una actividad antagonista pura. O sea, tuvo una actividad antagonista baja, pero pura. No hubo un efecto agonista parcial o que induce primero la secreción de ácido y luego la mantiene bloqueada, sino 100% efecto antagonista puro. Pero no queremos que esté protonado, entonces dijeron, a ver, si este grupo resulta ser el más favorable de todos, pero no queremos que esté protonado, queremos tener el efecto antagonista puro. Para que esto no se protone, algo hay que hacer, porque este sistema tiene un pKa, ¿cuánto era? Memoria de corto... Sí, muy bien. Ya, memoria de corto plazo, pKa 12. Algo hay que hacerle a ese grupo para que su pKa baje. Además, los guanidinos se caracterizan por ser bastante inocuos. ¿Por qué? Pregunta, ¿cuál aminoácido en el cuerpo tiene un grupo guanidino? La arginina. Muy bien, entonces es similar
a un aminoácido. Entonces no es xenobiótico, el cuerpo no lo ve como algo raro y generando una reacción alérgica o algo así. Entonces, como es inocuo, es bueno, se parece a lo que ya hay en el cuerpo, le vamos a hacer una modificación. ¿De qué manera? Colocando un átomo electrodador o electroatractor para que no se protone. Recuerden que el pKa es 12. Vamos a conectarle algo electroatractor para quitarle densidad electrónica y que no se protone. Ya, vamos hacia allá. Aquí está, bueno, la explicación ya del grupo guanidinio y del largo de cadena. Solamente decir que la mejor situación es cuando tenemos el antagonista puro, o sea, acá 1, 2, 3, 4 átomos, conseguimos el mejor efecto. El azufre alarga incluso un poquitito más la cadena, no teniendo este efecto agonista parcial, solamente llegando a la región antagonista pura, no así cuando el átomo de azufre es retirado. Así que, estos ejemplos no tienen... no, claro, ahí simplemente es un ejemplo donde se busca ilustrar el largo de la cadena solamente. Pero ya sabemos que el metil sí es bueno que esté ahí, ¿no es cierto? En esa posición en particular, ¿ok? Entonces el metil tiene que estar en esa posición. Y vamos ahora entonces a esta problemática. Miren, aquí volvemos a la ecuación que les mostré recién. Y acá está. Entonces este es el guanidinio y todas sus formas de protonación posibles. Pregunta. A ver, aquí arriba ya dice pKa. Para arriba el pKa va aumentando, ¿ok? Entonces tenemos que el pKa de un sistema va a bajar cuando le conectamos algo electroatractor. Entonces pregunta, ¿cuál es la escala? ¿Qué descriptor está acá en la escala X? Dice 0, 2, 4, 0, 4, 0, 6. Muy bien. Esta escala es el sigma de Hammett. Pregunta, entonces, ¿qué pasa hacia la derecha? Exacto. Aumenta el poder electroatractor. Perfecto. Donde el protón nos marca el 0. Obviamente no están puestos los valores negativos porque no nos interesan esos grupos. Queremos los electroatractores de 0 para arriba. Entonces, ¿cuáles son los más electroatractores? Los dos que están acá abajo. ¿Cómo se llaman esos dos grupos? Ya, perfecto. Entonces tenemos un grupo nitro, tenemos un grupo ciano o nitrilo, y los dos son casi iguales, claro. Entonces se prueban los dos y el que metabólicamente da mejor resultado es el ciano. Ya, porque en algún momento yo les mencioné que los grupos nitro, muy bien, ya produce estrés oxidativo, tiende a generar moléculas más tóxicas, un grupo nitro, sí. Entonces con el ciano la cosa anduvo bien. Y ahí tenemos a la famosa cimetidina. Entonces, finalmente, tenemos la cimetidina acá con un grupo ciano conectado acá. Pregunta, ¿por qué lo conectaron acá y no ahí? Ya, bueno, ya sabemos que el metil está para reducir solvatación, pero yo podría decir, bueno, si yo pongo el ciano acá y el metil acá es lo mismo porque es simétrico. Pero la pregunta es, ¿por qué está en un nitrógeno terminal y no en el nitrógeno central? Si técnicamente se puede conectar a cualquiera de las dos posiciones, ¿por qué lo conectan ahí? Porque recuerden que en este patrón uno... Tenía que haber el puente hidrógeno. Exacto. NH. Muy bien. Muy bien, el puente de hidrógeno era con este sistema. ¿Se acuerdan? Entonces, debido a eso, no podemos colocar un estorbo estérico ahí. Por eso que está en esta posición. Ahora ustedes dirán, ¿es suficiente la presencia de un nitrilo para que este sistema reduzca la basicidad? Ya, la basicidad del nitrilo era, perdón, del guanidino era 12. Miren, veamos cuánto baja con uno de estos. La tabla salía como números casi negativos, 0. Exacto, la basicidad baja a 0 o menos, o sea, no se va a protonar. 0 protonación a pH fisiológico. Nada más que un único grupo elimina por completo la protonación. Tremendo cambio con solo un grupo funcional dentro de la estructura.
Y así es como se llega entonces a esta molécula, y ahora yo lo que, bueno, ahí hay una ruta de síntesis que muestra la viabilidad de esto ya, pero miren, yo lo que quiero mostrar ahora, ya vamos para acá, para finalizar ya esta temática, permítanme, a ver, no sé si lo tengo acá. ¿Dónde está la cosa? Ya, esto que está acá corresponde a lo de última generación, lo más nuevo, que son los inhibidores de la bomba de protones. ¿Es el mismo farmacóforo que los antagonistas H2? Ya, pero cuidado, recuerden, vayan a ese grupo tipo guanidina y se pierde ya, esto ya es distinto, es diferente. Y hay varios acá, pantoprazol, omeprazol, etc. Dentro de los más vendidos están el omeprazol y el lansoprazol. Y el esomeprazol, ya, que es mucho más caro y más efectivo. El esomeprazol es el enantiómero activo del omeprazol. Exacto, ya, ¿por qué esquiral el omeprazol? En algún momento, cuando vimos las primeras cátedras de quiralidad ¿Cómo se llama? ¿Ya? Por la... No, cuidado, no es por axial. Cuidado, no es quiralidad axial. Entonces, deténganse 10 segundos más ahí. Y como les digo, el esomeprazol, que es más caro, es el enantiómero activo del omeprazol. Es el más eficaz que hay hasta el momento en el mercado. Lansoprazol también es bastante bueno. Y el omeprazol es el más barato de todos. Pero ¿qué haría al omeprazol quiral? El esomeprazol es el enantiómero S. Si ustedes ven la estructura, no hay ningún átomo de carbono sp3, pero, o sea, están los metiles, pero esos no son quirales. Pero aquí hay algo particular. Miren, la valencia del azufre, acuérdense que es 6. Entonces, el átomo de azufre tiene una nube electrónica, tiene un par electrónico, y ese es el cuarto sustituyente, por así decirlo. ¿Okay? Entonces tenemos que el azufre es quiral. Miren qué interesante, eso es raro, ya pocas veces uno lidia con este tipo de situaciones en química heterocíclica de fármacos. El azufre es quiral, entonces el par electrónico puede estar para atrás o para adelante. El esomeprazol es el enantiómero activo, ¿okay? Sería con el par electrónico hacia atrás del plano. Bueno, pero estas moléculas no tienen el mismo farmacóforo que los antagonistas H2, sino lo que hacen es bloquear directamente la bomba de protones por unión covalente. ¿Por qué? Porque la bomba de protones es rica en aminoácidos de cisteína. Pregunta, y con esto termino. La cisteína, ¿cuál era el residuo que tenía? Bien, un SH. ¿Eso es un nucleófilo o un electrófilo? ¿El SH? Muy bien, es un nucleófilo. Entonces, como nucleófilo, se une covalentemente al omeprazol o a cualquiera de estos derivados de esta forma que voy a mostrar acá. A ver, creo que aquí mismo abajo estaba la reacción. ¿Por acá? No. Cuando el omeprazol llega a las células parietales, debido a que el medio es tan ácido en el canalículo parietal, el omeprazol se protona, como podemos ver en el ¿cómo se llama este anillo? Ya, y completo se llama benzimidazol. Y una vez que se protona, dado la cercanía entrópica, el nitrógeno de la piridina, muy rico por el efecto dador de los metóxido-metiles, ataca al carbono de dilimidazol y se forma un pequeño ciclo espiro que después se descompone por apertura del sistema de tipo, ¿cómo se llama el grupo SO? ¿Sulfona o sulfóxido? Sulfóxido, sí, muy bien. Ya, excelente. Se abre el sulfóxido para acá, protonándose. Ahí tenemos el sulfóxido abierto ahora ya, transformado en un SOH. Eso se sigue protonando, el medio es muy ácido. Y se forma este otro ciclo porque el benzimidazol sigue siendo nucleofílico, ataca al azufre y se pierde una molécula de agua. Y así que generamos un sistema ciclado electrofílico. ¿Por qué es electrofílico?
porque hay un nitrógeno positivo, un piridonio. ¿Qué enlace es el más débil de toda la estructura? El enlace nitrógeno-azufre. Es el de más baja energía, el que se rompe más fácil por una cisteína que puede atacar para formar un puente disulfuro, ¿no es cierto? Y el benzimidazol recobra su normalidad capturando un protón del medio ácido. Eso genera que la enzima quede bloqueada covalentemente, así que es un mecanismo de acción totalmente distinto, no tiene nada que ver con antagonismo H2, pero este bloqueo hace que estos se tomen una vez al día. Sí, Claro, porque igual hay varias proteínas que tienen cisteína. sí, exacto. Entonces, no tiene como... Excelente observación, porque si no esto dejaría la escoba en todo el cuerpo, ¿ya? Los prazoles son de los fármacos más inocuos que hay, y precisamente se debe a que son profármacos, o sea, en su forma inicial no le hacen nada. Exacto. En la célula parietal, por el medio ácido, ¿qué pH tiene la célula parietal? pH 0. Porque salen los protones de ahí mismo. Entonces eso está lleno de protones, muy ácido, y es tan ácido que protona el benzimidazol y ocurre toda esta cascada que acabo de explicar. O sea, son los únicos fármacos que... O sea, hay un efecto adverso localizado en esa población, como en esa... es muy poco, claro. Los prazoles son súper inocuos. Pueden, por supuesto, generar algún otro efecto adverso, pero debido a que se bioactivan ahí mismo, la unión covalente es con la bomba de protones en el lugar de acción, en el mismo canalito, ¿ya? Y no unirse covalentemente a cisteínas de otras proteínas en otras regiones del cuerpo, porque en ninguna otra región del cuerpo hay pH 0. Así que muy bien, eso sería todo por hoy día.